cambie mi vida, que cambie mi familia, que edifique el ministerio, que transforme esta ciudad. Aleluya. Por eso usted tiene que saber que usted no está en un simple culto de viernes. Usted está aquí en una escuela de capacitación, en un lugar de equipamiento, para llevarlo a usted a ser un agente de avivamiento en este tercer milenio. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que vamos a ser muy objetivos en cada palabra que vamos a ir soltando, en cada palabra que vamos a ir ministrando. Porque lo que nosotros deseamos es que cuando usted salga de aquí, cuando usted salga con su familia, cuando usted salga con su equipo ministerial, usted tiene que salir con ganas de ganar, con ganas de vencer, con ganas de conquistar, con ganas de consolidar. No nos podemos ir de acá como perdedores. Vamos, levante la mano y diga, con Cristo no voy a perder, con Cristo voy a ganar, con Cristo no voy a morir, con Cristo voy a vivir. Estamos parados sobre la roca firme, inmovible, de todos los tiempos, de todos los siglos, que es Jesucristo. Amén. Así que hermano, mi nombre es Elías Goñi. En estos días estamos trabajando todo lo que es liderazgo de avance. Amén. Y hemos descubierto que la mayor crisis a nivel ministerial es lo que es sumisión a autoridad. Gente que no logra respetar autoridad en su niñez, gente que no ha logrado respetar autoridad en las escuelas, gente que no ha logrado respetar autoridad en los trabajos y gente que ahora tiene problemas con autoridad en equipos ministeriales. Amén. Vamos a comenzar con la palabra de hoy en 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 11. Hoy vamos a hablar de conexión con la autoridad. Diga conmigo, mi conexión a la autoridad va a determinar mi multiplicación. Mi conexión con la autoridad va a determinar mi multiplicación. Así que hermano, estos tiempos son determinantes porque vienen cambios para las iglesias. La iglesia va a dejar de ser algo religioso para convertirse en algo gubernamental. La iglesia va a dejar de ser religión para convertirse en una iglesia de gobierno. Amén. Porque va a venir tanta revelación de gobierno a la iglesia y es porque Dios está tratando con nuestra gente. Usted va a notar que en estos días va a venir tanta revelación al cuerpo de Cristo de lo que es concepto de reino, de lo que es gobierno, legalidad y autoridad. Y eso tiene una razón de ser, porque nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nosotros que somos pastores, apóstoles, profetas, tenemos la obligación de levantar para el reino de Dios los próximos líderes, los próximos obreros que puedan operar, funcionar y servir para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos trabajando liderazgo de avance. ¿Qué es liderazgo de avance? No solamente te vamos a mostrar por las aguas que pasó Jesús, sino que te vamos a hacer pasar por ellas. ¿Qué es liderazgo de avance? No solamente te vamos a reunir en una reunión para enseñarte, sino que te vamos a formar para que tú puedas salir a las calles, salir a las provincias, a enfrentar la sociedad. Queremos levantar un ejército para reventar el sistema y que la gloria de Dios aparezca nuevamente en la tierra. Aleluya. Si usted lo cree, aplaude a Dios poderoso. Así que quiero hablarle de dos hombres. Primero vamos a comenzar a hablar del rey Usías y luego le quiero hablar del centurión, un hombre que manejaba concepto de reino. ¿Amén? Vamos a leer la palabra. Lo tiene en 2 de Crónicas 26, 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, era de 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra sus enemigos. Y Usías preparó todo para su ejército, escudos, arcos, hondas, para tirar grandes piedras, e hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Y su fama se extendió de lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse muy poderoso. Leamos todo el punto 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló
Diga conmigo, se reveló. Dígale que está a su lado, ten cuidado porque en este equipo no queremos gente rebelde. Amén. Se rebeló en contra de Jehová su Dios, entrando en templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, permite que en esta noche hablemos bajo el poder de tu Espíritu Santo, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Señor, queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Padre, que tu palabra sea dada con poder y autoridad. Reconocemos nuestra dependencia en ti, que sin ti nada ni nadie somos. Padre, que tú levantes al que está caído, que tú le des fuerza al que ya no tiene ninguna. Señor, anulamos todo espíritu de estancamiento, todo espíritu de esterilidad, todo lo que quiera abortar lo puro, lo genuino, lo verdadero de tu Santo Espíritu, lo declaramos inoperante en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en esta noche nos sometemos a la autoridad del reino para que unción, poder, revelación fluya de manera sobrenatural. Padre, te damos gracias para la gloria de tu nombre. Declaramos bendición personal, ministerial, conforme a tu ley en retribución, al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Un aplauso al Rey de Gloria. Amén. Y aquí la palabra nos habla de un hombre rebelde, del rey Usías. Amén. Eso es lo que está haciendo Dios hoy. Sabemos que la misión de Dios es evangelismo y misiones. Amén. Dios está levantando hombres, Dios está levantando mujeres para su misión. Allá afuera hay jóvenes que quieren mostrar sus talentos, sus fuerzas, sus estudios y su sabiduría. Y Dios está buscando gente que quiera trabajar en el ministerio. Ahora, ¿cuál es el problema? Formamos discípulos, levantamos discípulos, los metemos en equipos ministeriales y tarde o temprano se nos terminan revelando. Amén. ¿Está siguiendo? Dígale que está a su lado, no queremos rebeldes en esta casa. Ahora, ¿por qué le hablé del rey Usías? Porque dice Isaías, en el capítulo 6, en el verso 1 de su libro, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y esto es muy poderoso, porque Usías ya estaba en la iglesia. Isaías ya estaba en la iglesia, Isaías ya servía al Señor. Isaías ya era profeta. Es más, Isaías había escrito 5 capítulos de su libro, pero la visión de Dios todavía no le había sido revelada. Ahora escuche, porque el venir a la iglesia, el sentarnos en una banca, no quiere decir que estemos operando propósito. El venir a la iglesia, el sentarnos en una banca, no quiere decir que estemos operando visión de Dios. Muchas veces podemos venir a la iglesia, pero no podemos venir a Cristo. Pero hoy usted va a saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Porque dijo Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y esto es muy poderoso, porque el profeta Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor como el rey de la tierra. Ahora escuche bien, porque esto es más poderoso para su vida como discípulo. Porque usted y yo nunca vamos a ver a Dios como el rey de nuestra vida hasta que el Usías que hay en ustedes y que hay en mí muera primero. Yo no sé si usted acaba de oír eso. Esto es muy poderoso, porque usted y yo nunca vamos a ver a Dios como el rey en su vida hasta que el Usías que hay en ustedes y que hay en mí muera primero. Amén. Por eso muchas veces preguntamos en la iglesia, ¿por qué usted viene a la iglesia? No porque mi madre me trae desde muy pequeño. ¿Por qué usted viene a la iglesia? No porque Él me sanó de una enfermedad. ¿Por qué usted viene a la iglesia? No por costumbre. Hermano, y esa gente es gente que ve a Jesús como su Salvador, pero no como el Rey en su vida. Persona que ve a Jesús mayormente como su Salvador no quiere trabajar para Dios. Se quiere salvar con Dios. Y es terrible no tener revelación de Dios como el Rey de nuestra vida. Terrible es no tener revelación. Vamos a poner un ejemplo. Génesis 44 en adelante dice que el hambre se iba agravando sobre toda la tierra. Hermano, el hambre y las situaciones adversas son complicadas. Pero mire lo peligroso que es andar sin revelación de que el Señor es el Rey de nuestra vida. Porque dice la palabra que Jacob estaba atravesando el hambre. Jacob y su familia, 70 personas. Muchas veces nosotros con 2 hijos más nada que hacer. Pero resulta que ellos no sabían
Dígale que está a su lado, no sabían que en Egipto estaba José. Escuche, incluso fueron a visitarlo y en la primera visita no lo conocieron, no sabían que José era el Señor de la tierra. Terrible es no tener revelación, porque puede ser que estés en Cristo, pero tu idea permanece atada al Cristo de la cruz. Aquel Jacob mantenía la idea de que su hijo José estaba muerto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 16, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hermano, porque hay gente que anhela conocer al Cristo de barba, de sandalia, aquel varón judío que vivió bajo la ley. Pero ignoramos que Él está resucitado. Ignoramos que cuando Él resucitó, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, ya no es una autoridad geográfica circunscrita a Jerusalén y alrededores, ahora es una potestad en toda la tierra. ¿Quién está aquí en esta noche para hacer algo a su favor? Hermano, el Cristo de la cruz salva, pero el Cristo del trono gobierna y da provisión. Amén. Pero ellos no lo conocían. Y cuando tú no conoces quién es el dueño de toda la tierra, vives una vida escasa. Hermano, ellos andaban con unos sacos, con unas bolsas, y resulta que José tenía silos llenos de trigo. Dígale que está a su lado, tienes que cambiar la visión esa. Porque hay multitudes en abundancia esperando por ti, pero ellos no lo conocían. Y cuando tú no conoces quién es el dueño de toda la tierra, vives una vida escasa. Fue tanto el susto de aquel Jacob, que los hijos de Jacob se fueron en asno para Egipto y de allá regresaron en carro. No lo recibieron. Escuche, los hijos de Jacob se fueron en asno para Egipto y de allá regresaron en un último modelo, hermano. Cuando usted llega a tener contacto con Jesús, no con la religión, sino con el Cristo entronado, las cosas comienzan a cambiar. Aplauda al Rey de Gloria. ¿Está siguiendo? ¿Sabe qué fue lo más tremendo, hermano? Que ellos se dieron cuenta que era José. Cuando fueron a llevar una ofrenda, él se sacó la máscara y dijo, yo soy José. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que piensa que lo que dejó por Cristo, lo perdió. Hermano, yo le voy a decir algo. Usted va a tener que aprender que en el reino de Dios no se puede ganar si usted no está dispuesto a perder. A perder comodidades, a perder ofertas, a perder relaciones, a perder amistades. Escuche bien, muchas veces por causa del reino de Dios, otros van a ir de vacaciones, usted va a tener que quedar. Muchas veces por causa del reino de Dios, otros van a estar durmiendo, usted va a tener que quedar a orar. Muchas veces por causa del reino de Dios, otros van a estar mirando tele, usted va a tener que quedar a leer la palabra. Pero tranquilo, porque llega un momento cuando Dios que está en el cielo ve tu fidelidad, ve tu entrega, ve tu compromiso, ve el calibre de tu carácter, que Dios dice, ahora ha llegado la hora de promover, de hora de levantar, porque no hay nadie que haya dejado algo por causa de mí o por causa del reino de Dios, que Dios se lo vaya a multiplicar poderosamente. Vamos, aplauda al Rey de Gloria, aplauda al Rey de Gloria, porque aquel que invierta su vida en el reino de Dios va a ver resultados poderosos en el reino de Dios. Yo que usted gritaría, aplaudiría, usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Por eso tenemos que ver a Dios como el Rey en nuestra vida, hermano. Pero solo cuando muere Usías en ti. Amén. Ese Usías es el que te dice que tú vivas para tu sueño, para tu agenda, para tu voluntad. Y Usías representa tres cosas. Número uno, fortaleza. Y fortaleza nos habla de una fuerza personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted carga vivo a Usías, vivo dentro de usted, usted cree más en su fuerza que lo que Dios Todopoderoso puede hacer. Pero esto no es con fuerza, esto no es con sabiduría humana, esto es por mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Lo segundo que representa al rey Usías es rebelión. Lo segundo que representa al rey Usías, autosuficiencia. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios para dejar tal cosa. ¿Conoce alguno de esos, pastor? Yo no necesito a Dios para dejar de fumar.
Yo no necesito a Dios para dejar de tomar. Y eso es un orgullo de querer ser primero, de querer ser el centro. Pero cuando Jesús muere, usted va a ver al Dios Todopoderoso operando en su vida. Porque esto no se trata de yo, esto se trata de morir para que Él pueda crecer. Lo tercero es rebelión. Aquí vamos a entrar en un tono más de liderazgo. Prepárese, rebelión. Hay gente que dice amén, 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 amén a todo, pero nunca cambia. Esa es la gente que piensa que lo que el pastor dice está mal y lo que ellos piensan está bien. Esa es la gente que dice, pastor, hagamos discipulado, hagamos evangelismo, hagamos radio, hagamos esto, hagamos el otro, pero no tiene la estrategia de un guerrero. Hay algo a lo que no murieron que no permite su multiplicación y reproducción en el reino. Y es por eso que encontramos en diferentes iglesias pastores que tienen 40 años, pero parecen de 60. Es que no están cansados de lidiar con guerra espiritual, están cansados de lidiar con gente que han puesto para edificar, y esa gente es la que ahora tiene poder para echarlo todo abajo. Pero estamos aquí para reprender al diablo. ¿Cuántos recuerdan la historia de aquel Moisés? 3 millones de personas, 3 millones, pero solo dos se dieron cuenta que cuando Moisés baja las manos perdemos y cuando Moisés levanta las manos ganamos. Yo estoy diciendo que en este año se van a levantar los Ur y los Aarón, los verdaderos guerreros, catalizadores, protectores, edificadores de la visión de Dios. Si no, que usted me la perdida, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a terminar con esta rebeldía. Amén. ¿Cuántos se quieren multiplicar en la obra? Diga conmigo, yo renuncio a ser un obrero estéril. Yo renuncio a ser un líder improductivo. Yo renuncio a ser un líder que no produce. Yo daré fruto al 30, al 60, al 100 por 1. Hermanos, si usted se quiere multiplicar en la obra, usted tiene que saber los pasos básicos de una multiplicación. ¿Amén? Escuche, Dios es el primero en hablar de multiplicación. Pero después de que Dios habló de multiplicación, el diablo también multiplicó. Por eso dice Génesis 6, la maldad se multiplicó en toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios encuentra a uno dentro de tu equipo con un corazón dispuesto, lo multiplica. Ahora, cuando el diablo encontró a uno con un corazón torcido, también lo quiere multiplicar. Y son diferentes sistemas operativos en multiplicación. Dios trabaja multiplicación de afuera hacia adentro. Hacemos campaña, hacemos evangelismo, discipulado, radio. El diablo trabaja la multiplicación de adentro hacia afuera, con algo llamado principio de infiltración, con algo llamado cizaña, que la comienza a sembrar dentro de la multiplicación ministerial que Dios nos está dando. Por eso en estos tiempos estamos trabajando corazón, genética, porque a una persona con un corazón torcido, en un momento de multiplicación ministerial, se le van los humos a la cabeza. Por eso tenemos que chequear nuestra naturaleza. Caballo engendra caballo, perro engendra perro, cizaña siembra cizaña, trigo trigo. Por eso dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho, 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 mucho fruto. Amén. Mucho fruto, hermano. ¿Cómo dice la palabra? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Por qué andas solo? ¿Por qué no te multiplicas? Si acá cantamos, adoramos, lloramos, pero no nos multiplicamos. Y en algún momento lo vamos a tener que asumir, porque el diablo te dice que la gente es mala, que el pastor no te da lugar, que todos los hermanos están en contra de ti, pero en algún momento vamos a tener que asumir que algo raro hay en ti. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso, cuando Dios enseña los pasos básicos de una multiplicación a Abraham, lo primero que le enseña son pasos de circuncisión. Nunca trabajen con gente que no se ha dejado circuncidar. ¿Qué quiere decir esto? Gente que no se somete a autoridad, gente que no logra nacer a la genética de la casa y gente que no logra atrapar la visión que Dios te da como pastor. Por eso Dios enseña pasos de circuncisión. Circuncisión habla del corte de la carne de los sueños personales.
usted va a tener que empezar a cortar el alma del espíritu. Circuncisión habla del corte del prepucio. Prepucio es un sueño mío que no encaja con el reino de Dios. Prepucio es amor a la posición y no al servicio. Prepucio es un sueño mío que no encaja con el hombre y la mujer de la casa. Por eso Dios no va a permitir que tú te multipliques a través de gente no circuncidada. ¿Sabes por qué, pastores? Porque una persona no circuncidada va a esperar el momento oportuno que tú no estés para dar el golpe y formar división en la iglesia. Amén. Por eso es importante someterse a autoridad. Importante someternos a autoridad. Por eso cuando Abraham desobedece a autoridad, Abraham más Agar no producen un Isaac, producen Ismael. Y Ismael es gente que nace mal, gente que no entiende la genética, gente que no tiene el espíritu y la visión del reino de Dios. Pero cuando Abraham se somete a autoridad, Abraham imparte en Sara, y de Sara nacen los Isaac. Isaac representa la promesa. Isaac representa lo que nace de Dios. Isaac representa a los hijos con la mentalidad del reino de Dios. Porque con los Ismaeles vamos a tener que vivir peleando cuando exijamos compromiso. Porque Agar era egipcia y los egipcios lo único que quieren es esclavizar lo que da luz a Abraham. Pero los Isaac no pelean. Cuando tú los pones en el altar, ellos se quedan en el altar. Porque ellos son los hijos de la casa. Y el hijo siempre espera al papá. Porque un hijo entiende que el propósito y la visión es más importante que su propia vida. Y aunque ellos no entienden lo que está pasando, ellos preguntan, papá, ¿dónde está el sacrificio? Aunque ellos no entienden lo que está pasando, cuando el papá los ata, cuando el papá los amarra, ellos se dejan amarrar, porque son los Isaac de la casa, porque son los hijos de la casa. Y cuando tú tienes a un hijo de la casa, los hijos de la casa se dejan acostar en el altar, porque un hijo es hijo cuando hace la visión del Padre, suya, que está dispuesto a morir por la visión que Dios le da a él. Era su padre espiritual. ¿Dónde están los hijos de la casa? ¿Hay alguien en casa hoy? ¡Aleluya! Hay alguien en casa hoy, hermano. Y siempre hablamos del sacrificio de Isaac. Pero si hay alguien que nunca es sacrificado, es Isaac. Quien es sacrificado en su corazón es Abraham. ¿Qué quiero decirte? Que cuando tú te sacrificas por un hijo, cuando tú te sacrificas por un alma, ese hijo va a dar descendencia, ese hijo va a dar multiplicación, ese hijo va a dar fructificación para el reino de Dios. Amén. Diga conmigo, soy un hijo fiel en la casa. Dios es el rey en mi vida. No queremos más de él. ¿Amén? Ahora, cuando usted entiende que el Señor es el Rey en tu vida, a usted se le tiene que revelar inversiones, intereses. Diga conmigo, inversiones, intereses, resultados. Vamos, díganlo más fuerte. Inversiones, intereses, resultados. Escuche bien. Usted va a ver que un soldado o un guerrero, antes de ir a una guerra, deja casa, deja familia, deja trabajo. Hermano, ahora escuche, ¿a qué se debe que un discípulo que pelea por la causa de Cristo no tenga ningún interés en que el reino de Dios se esté expandiendo? ¿A qué se debe que un discípulo que pelea por la causa de Cristo no le importa ganar almas, no le importa el crecimiento de líderes, no le importa discipular, no le importa que esto esté avanzando? ¿Sabe por qué, hermano? Porque toda persona que no ha invertido su vida no va a tener interés. Desinterés es la evidencia de que tú no has invertido nada por Dios. Pero escuche bien, porque Dios tiene interés en ganancia. Por eso dice Romanos 8:32, que aquel que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio todo por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que Dios tiene interés en ganar, que Dios tiene interés en multiplicar, que Dios tiene interés en avanzar y multiplicar el avance del reino, porque Dios de su reino no invirtió un ángel, Dios de su reino no invirtió un arcángel, Dios de su reino no invirtió un templo. Él está interesado en que haya guerreros productivos y que el reino de Dios avance, porque Él lo invirtió todo por una causa. Él invirtió su propio Hijo. Su propio Hijo, hermano. ¿Por qué le hablé del rey Usías? Porque esto de la multiplicación no está tan ligado a vida, está ligado a morir para que Dios pueda crecer. Esto de la multiplicación no está tan ligado a vida, hermano, está ligado a muerte.
usted pueda morir a cosas del mundo. Por eso dice la palabra, Mateo 28, 18, Jesús hablando de un discipulado, Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús habla después de haber muerto y después de haber resucitado. Jesús habla desde una posición de resurrección. Preste mucha atención, porque hacer discípulo no es técnica, hacer discípulo no es educación, hacer discípulo no es libro, hacer discípulos es un asunto de vida, es una transmisión de vida. Las únicas personas que pueden formar discípulos para el reino de Dios es gente que murió y ahora tiene poder y vida de resurrección. Las únicas personas que pueden formar discípulos en el reino de Dios es gente que murió y que luego resucitó y que carga una vida dentro de sí, una pasión por el reino, amor por el reino, visión por el reino, determinación por el reino, que solo sostiene cuando usted murió y esa muerte te dio legalidad a una nueva vida, y esa vida ahora tú tienes poder para transferírsela a otro. Yo voy a hacer el cielo de la Biblia, aplaude a Dios por esto. Inversiones, intereses, resultados. Amén. Terminamos con el rey Usía. Vamos a hablar de un hombre que manejaba concepto de reino. ¿Cómo dijo Jesús? Toda autoridad me es dada. ¿Por qué Jesús no dijo todo poder desde toda autoridad? Porque el hombre del huerto no perdió poder. El hombre del huerto perdió legalidad. Legalidad tiene que ver con jurisdicción. Jurisdicción está ligada a la autoridad. El hombre del huerto perdió derecho a usar poder. Por ejemplo, en el mundo, pistola es poder, pero la licencia de cargarla te da autoridad. Por eso si un policía dispara, él no va a ir a la cárcel. Pero si usted dispara, usted consigue condena capital federal. Porque la autoridad determina si tienes legalidad de usar poder. Y esto de la multiplicación tiene que ver con órdenes y líneas de autoridad. Y quiero hablarles de un hombre que manejaba concepto de reino en lo que es autoridad, el centurión. Lucas capítulo 7, el centurión dice: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de que entres bajo mi cobertura. Eso es concepto de autoridad, concepto de reino. Luego dice: porque ni aún me tuve por digno de venir hacia ti, pero di la palabra y mi criado sanará. Eso se llama visión, visión en fe. Sabía que si Jesús decía la palabra, el criado va a ser sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este ve y va, y le digo al otro ven y viene, y le digo a mi siervo a este y lo hace. Eso se llama control de genética. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestra genética, de dónde venimos. No sabemos que somos ciudadanos del reino de Dios. Al oír esto, Jesús se maravilló. Hermano, una cosa que tú me maravilles a mí, otra cosa que tú me maravilles al pastor Miguel Goñi. Pero ¿sabe lo que es dejar a Jesús maravillado? Y Jesús dice en la palabra: os digo que ni aún en Israel, ni aún entre todos mis discípulos, ni aún entre todos los que leen la Torá, ni aún entre todos los que van a la sinagoga todos los domingos, he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo que había estado enfermo sano. Quiero ministrar por un momento sobre la multiplicación y mi conexión con la autoridad. Denme unos minutos más y terminamos. Ahora, hermano, usted va a descubrir que todo ministerio apostólico es una casa única. Como cuerpo somos uno, pero como casa somos muchas y diferentes. Cada uno de los pastores, apóstoles, representan casas apostólicas, techos apostólicos totalmente diferentes. Ahora, cada casa maneja tres cosas que no pueden ser copiadas la una de la otra. Lo primero es la autoridad, lo segundo es la genética, lo tercero es la visión. Cada casa, lo que lo diferencia la una de la otra son tres cosas: autoridad, genética y visión.
Ahora, hermano, usted tiene que estar muy atento, usted tiene que captar esto, porque tenemos muy poco tiempo y necesitamos gente que tenga el oído listo para oír. Diga conmigo, autoridad, genética, visión. Es decir, aunque somos un cuerpo, cada casa maneja estas tres cosas de una manera distinta. Cada uno maneja una autoridad única recibida en la casa que ministra. Cada uno maneja su propia genética y cada uno tiene una visión dada para edificar el cuerpo de Cristo en la ciudad o en el país donde Dios lo puso. Ahora, usted va a descubrir como pastor que hay personas dentro de tus equipos ministeriales o hay obreros que trabajan contigo, que tienen grandes problemas en lo que es crecimiento, desarrollo, avance, progreso, reproducción, multiplicación de trabajos. Y cuando usted se encuentra con esta gente que a lo mejor está estancada en todo lo que es desarrollo, progreso, avance, reproducción y multiplicación, esta gente a lo mejor está estancada en ciertos puntos ministeriales y es porque no se han sabido conectar a estas tres cosas: autoridad, genética y visión en la casa. Amén. Ahora usted tiene que saber que la casa donde usted está liderando no la levantó hombre, sino que esta casa fue un diseño divino puesto por Dios en la ciudad o en el país donde Dios lo puso, y Dios te dio a ti como fiel y digno de poder liderar. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 4, que nadie puede tomar para sí esta honra, sino aquel que es puesto en el llamado. Porque nosotros no escogimos el llamado, sino que Dios vio algo en nosotros y nos puso en ese llamado para poder liderar. ¿Sigue? Ahora, ustedes que están trabajando al lado de pastores, al lado de apóstoles, tienen que saber que la clave para poder avanzar, fructificar, es decir, dar fruto y multiplicarse en la obra, es la conexión que ustedes vayan a tener con estas tres cosas: autoridad, genética y visión. Ahora, esa casa donde tú estás sirviendo hoy, escuche esto, porque cuando tú no quieres recibir estas tres cosas, cuando tú le haces guerra a estas tres cosas tienen la habilidad dentro de una casa de defenderse en contra de ti. Cuando tú no puedes recibir autoridad, cuando tú no puedes nacer a la genética y cuando tú no logras atrapar la visión. Por eso usted va a descubrir que cuando hay alguien dentro de la iglesia que resiste a la autoridad, inmediatamente el respaldo, el favor, deja de fluir. Porque la autoridad que Dios puso en esta casa, tú no necesitas defenderla. La autoridad que Dios puso en esta casa se encarga de defenderse sola. Por eso a Moisés, cuando se le levantaba gente, él no tenía que hacer oraciones raras, él no tenía que maldecir a nadie, él solamente se ponía de rodillas, la tierra se abría y se encargaba de tragarse al que se levantaba en contra. Pastor, porque Dios te dio algo a ti, que eso no viene de ti, viene de un espíritu de reino. Ahora escuche esto, porque cada casa tiene una genética. Y cuando tú no has nacido a la genética, porque usted no solamente tiene que nacer en el reino de Dios, usted también tiene que nacer a la genética de la casa donde Dios te ha sembrado. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado a los ministerios que usted vive mirando por televisión, a los ministerios que usted vive mirando o escuchando por la radio, porque esa no es la casa que Dios te dio. Por eso usted va a descubrir que muchas veces se frustran, a veces se deprimen, porque cuando usted mira su realidad, usted no ve a su apóstol como el que usted está mirando en televisión, y usted comienza en su corazón a pervertir la genética que Dios le dio a usted para esta casa. Porque cuando usted nace en el reino de Dios, no solamente tiene que nacer en el reino de Dios, usted tiene que nacer a la genética de la casa donde Dios te ha sembrado. Por eso, usted tiene que nacer a la genética de la casa, porque si no, la misma genética se encarga de defenderse de ti. ¿Sabe cómo se defiende de ti? Vives años en una iglesia, no logras ganar almas, vives años en una iglesia, las cosas nunca crecen, las cosas nunca avanzan, y ahora, ¿cómo explicas tú que hay gente que llegó hace 2 meses y ha hecho lo que gente que lleva 5 años todavía no ha logrado hacer?
Porque hay gente que todavía no ha nacido a la genética de la casa. Por eso en esta noche tú tienes que nacer a la genética. Y es ahí donde algo se te activa. Pero si tú no naces a la genética, la misma genética se encargará de defenderse de ti, no permitiendo tu multiplicación y reproducción en el reino. Aplaudan. Amén. Aleluya. Ahora, a cada casa Dios les dio una visión. Por eso usted no puede andar codiciando visiones. ¿Ha escuchado? Por eso usted no puede andar codiciando visiones. Tu casa es una casa única, porque tiene una visión que nadie más tiene. Gracias por ese entusiasmo. Tu ministerio es único. Tu ministerio es único. Tu ministerio es como una huella digital. Jamás ha habido, jamás habrá algo igual en la tierra. Ahora escuche, porque la visión que Dios le dio a tu casa, usted tiene como responsabilidad amarla, usted tiene como responsabilidad quererla, pero usted va a encontrar que hay discípulos que tampoco fructifican, tampoco progresan, tampoco avanzan, y es porque no se logran conectar a la visión que Dios les dio al apóstol de la casa, sino todo lo contrario, comienzan a atacar la visión. Amén. Por eso hay personas que llevan 10 años en la iglesia, hay personas que llevan 10 años en un ministerio, apóstol, y todavía no han logrado ver lo que tú has venido predicando por años. Pero hay gente que llegó hace un mes atrás y es como que atrapó la revelación y ve la visión. Porque esto se trata de atrapar estas tres cosas. Viste, me tengo que conectar a la autoridad, tengo que nacer a la genética y viste, tengo que atrapar la visión. Viste conmigo, tengo que atrapar la visión. Ahora escuche bien, porque en estos días, y mayormente en un momento de multiplicación, hay tres tipos de personas, escuche bien, tres tipos de personas que van a ser enviadas a ti, conscientes por las tinieblas, inconscientes por ellos mismos, pero conscientes por las tinieblas, para frenar todo avance de multiplicación en una casa. El primer tipo de persona son los inmaduros. El gran problema hoy en una casa apostólica no es Satanás, porque una casa apostólica es apostólica porque entendió que Cristo ya triunfó sobre las tinieblas. Una casa apostólica es una casa de gobierno que entendió que Cristo ya triunfó, despojó, avergonzó a todas las tinieblas de la cruz del Calvario y que ahora nosotros estamos sentados con Cristo gobernando como hijos del Rey. ¿Sabe cuál es el gran problema? El gran problema se llama gente inmadura. ¿Qué hacen los inmaduros? Gente que quiere títulos sin servicio, gente que quiere posición sin ser tratada, la gente inmadura que no acepta la corrección, el correazo, la disciplina y la formación. Y cuando tú eres un inmaduro, te vuelves un problema en cualquier casa apostólica. El segundo tipo de persona son los religiosos. ¿Quién es el religioso? El religioso no es aquel que no ha entendido reino, es aquel que no quiere entender todo lo que es reino. Es aquel que persigue todo lo que es reino. ¿Quién es el único que persigue? Ismael. Ismael siempre ha perseguido a Isaac. Entonces, dentro de un equipo, cada vez que usted ve a alguien que dice creer en Jesucristo, pero hace cosas contra la iglesia, levanta argumentos contra otro hermano, levanta argumentos contra un pastor, hace cosas contra el ministerio, aunque ellos digan creer en Jesucristo, esos son ismaelitas que están puestos en la tierra para perseguir a Isaac. Usted tiene que ser libre de ese espíritu. Dios no te puso en la tierra para perseguir, Dios te puso en la tierra para ser un hijo que apoya, para ser un hijo que sustenta. Ahora, el tercer tipo de persona, y este es el peor, son los bastardos, hermano. El bastardo es aquel que ocultamente, escuchen bien pastores, ocultamente, porque delante de ustedes no lo van a hacer, ocultamente han determinado deshonrar autoridad y deshonrar cobertura. Y estas personas cuesta mucho identificarlo, porque la mejor forma de ocultar rebeldía es con una aparente obediencia. Ellos por fuera te dicen, sí pastor,
Ahí voy, pastor, ellos sonríen, ellos corren, pero cuando van camino a tu instrucción, van deshonrando, van reclamando, van hablando mal de ti, y cuando están en el secreto de su hogar, cuando están en su familia con su esposa, hablan de lo que no le gusta de la iglesia, de lo que no le gusta del predicador, de lo que no le gusta de la alabanza, y tienen conversaciones largas. Al otro día te llegan a la iglesia, te sirven el café, y cuando se te revela te deja choqueado, porque estuvo a tu lado, viajó a tu lado, predicó a tu lado, y cuando se te revela tú dices, ¿cómo nunca lo vi? ¿Cómo nunca me di cuenta? Porque estos rebeldes son hábiles en ocultar rebeldía con una aparente obediencia. Póngase la mano en el pecho y diga, Señor, ten piedad de mí. Por eso es importante la conexión con la autoridad. ¿Por qué le hablo del centurión? Un centurión es centurión porque es un hombre que maneja dimensiones de 100 soldados bajo sí. Pero lo que te hace un centurión no es cuántos soldados tú tengas bajo de ti. Lo que te hace un centurión es como tú has respondido a la autoridad que está sobre ti. Ahora hemos descubierto que toda persona que no avanza tiene como un denominador. Algo o algún argumento tiene contra la autoridad. Toda persona que avanza también tiene un común denominador. Es gente que se conectó con la autoridad en la casa. Por eso toda persona que se conecta a autoridad en estos días, prepárese para la explosión. Porque la autoridad Dios no te la puso para mandarte, Dios no te la puso para suprimirte, tampoco la puso para aprovecharse de ti. Dios te puso a una autoridad porque es la única forma de que tú descargues la unción de la cobertura. Amén. Por eso Jesús, antes de empezar ministerio, se somete a autoridad de un hombre llamado Juan. Juan no lo quería bautizar y Jesús le dice, Juan, no entremos en ilegalidad. Yo soy Dios, pero el Padre te envió. Tú eres autoridad. Autoridad, que es Juan, bautiza a Jesús. Autoridad, profetiza muerte y resurrección del Cristo que nosotros predicamos. Amén. Y dice la palabra que Juan lo bautiza. Y el primer acontecimiento dice que los cielos se abrieron. El segundo acontecimiento dice que el Espíritu descendió en forma de paloma. El tercer acontecimiento dice que salió una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Escuche bien, toda persona que se somete a autoridad en la casa, toda persona obediente, camina con cielos abiertos. Toda persona que se somete a autoridad en la casa se convierte en íntimo amigo del Espíritu Santo. Toda persona obediente, toda persona que se somete a autoridad, dice el tercer acontecimiento, este es mi Hijo amado. Usted entra a ser hijo legal del reino de Dios y usted entra a caminar en dimensión de legalidad eterna. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está bajo autoridad, cuando usted está bajo obediencia, Dios está obligado a pelear por tu iglesia. Dios está obligado a pelear por tu familia. Dios está obligado a pelear por tu empresa. La muerte no tiene poder sobre ti. Vosotros sois victoria en Cristo Jesús. Celebre la victoria en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? La gente no se quiere someter a autoridad. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Dice que la voz de la conciencia le dijo, Pedro, vuelve a lo que hacías antes. Y él dijo, vamos a pescar. Y se llevó a todos los discípulos. Y aparece Jesús después de haber muerto y después de haber resucitado. Y le dice, hijitos, tened algo de comer. Y ellos dijeron, no, echar la red a la derecha. ¿Qué quiere decir? La expresión profética de Jesús, sométete a autoridad, déjate dirigir. En los niños necesitamos dirección, en la alabanza necesitamos dirección, en los líderes necesitamos dirección. Solo no podemos, repita eso, solo no podemos. Los ministerios que pescan grandes multitudes está lleno de gente que se somete a autoridad, gente que se somete a dirección. Dirección. Tienen hambre, echar la red a la derecha. 153 peces, 153 código, potencia, gloria. Usted encuentra 153 códigos. Número 3, resurrección. La iglesia siempre va a caminar en el poder de la resurrección.
poder de milagro. Número 5, poder quíntuple ministerial. Número 1, el poder del 1. Echar la cara derecha, 153. Pero no eran 153, eran 154, porque Jesús tenía uno en el asador, bien grande y con mucho pan. ¿Qué quiere decir esto? Si te sometes a autoridad esta noche, si te sometes a la dirección de la palabra, el poder del 1 se te tiene que manifestar. ¡Aleluya! Tenemos que someter. Sometamos a la autoridad, hermano. Amén. Cuando hablamos de genética, hablamos de una genética de hijo. Usted tiene que saber que el mundo de la entretención allá afuera trabaja con artistas, los ejércitos trabajan con soldados, pero el reino de Dios solo trabaja con hijos. Por eso Dios envió a su hijo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué ocurren cosas en diferentes equipos ministeriales? ¿Cuál es la razón de por qué gente se levanta con cosas raras? Es porque hay un problema de orfandad y de revelación de paternidad, de genética de hijo. Por eso dice la palabra Juan 6, que el esclavo nunca se queda en casa, pero el hijo siempre, siempre, siempre se queda en la casa. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros somos muy emocionalistas. Nosotros llamamos papá espiritual a cualquiera que nos va a buscar de casa para la iglesia. Nosotros llamamos papá espiritual a cualquiera que nos da una ofrenda para ir de compras. Nosotros llamamos papá espiritual a cualquiera que nos da una bolsa de mercadería. Pero en estos tiempos vamos a tener que entender que paternidad no es el que te trae a la iglesia. Paternidad no es el que te da dinero. Paternidad es una revelación del cielo. Usted tiene que ser gente de revelación. Y aunque mi pastor nunca va de vacaciones conmigo, aunque mi pastor nunca va a comer a casa conmigo, tal vez a lo mejor mi pastor nunca me viene a visitar, pero yo soy gente de revelación, porque yo entiendo por el Espíritu que ellos son mis padres espirituales, porque los que son guiados por el Espíritu, esos son llamados verdaderamente hijos en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso los judíos llaman padre espiritual a alguien que nunca conocieron. Los judíos a Abraham no lo llaman abuelo, no lo llaman hermano, lo llaman padre. Porque paternidad no tiene nada que ver con besito aquí, besito allá. Paternidad no tiene nada que ver con abrazo. Paternidad es una revelación del cielo. Y ahora escucha atentamente, porque tal vez a ti te trajo tu amiga, tal vez a ti te trajo tu abuela, pero escuche bien, porque un día a tu tía o a tu abuela se le puede activar el modo rebelión, se le pueden despertar los macacos y se puede enojar con el apóstol de la casa. ¿Y sabe lo que hace la gente que quiere rebelarse, que quiere irse de la casa? Ellos tienen un espíritu tipo terrorista, ellos quieren suicidarse, ellos quieren irse, pero quieren llevarse a alguien consigo. Tenemos que ser libres de ese espíritu, hermano. Aquí le voy a enseñar un principio. Por eso dice en Lucas 2:49, Jesús dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús, con tan solo 12 años, manejaba genética de hijo. Por eso cuando a Jesús lo pierden por 3 días, María al último lugar donde lo van a buscar es al templo. Aquí le voy a enseñar algo. Cuando usted pierda el norte, el sur, cuando usted pierda visión, misión, usted tiene que volver al templo, porque en el templo usted va a recuperar todo lo que había perdido. Termino acá con visión. Visión en este tiempo es determinante. Y cuando hablamos de visión, hablamos del profeta Eliseo. La vida de Eliseo fue una vida marcada. Supo tener visión, supo respetar proceso, supo pasar por Gilgal, supo pasar por Betel, supo pasar por Jericó, supo pasar por el Jordán. Y cuando su líder Elías le decía: Eliseo, quédate acá, él respondía: vive Jehová y vive tu alma.
que yo no te dejaré. Porque en estos tiempos necesitamos gente con una revelación en fidelidad tan alta que aunque nosotros les digamos quédate acá, ellos van a decir no te puedo dejar porque tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, tu visión es mi visión y donde quiera que tú vayas yo también voy a ir porque tengo la revelación del hombre de Dios que hay en ti. Por eso cuando Eliseo pide la doble porción del Espíritu, Elías le dice cosas difíciles has pedido, pero si me vieres, visión determinante. Si me vieres. Ahora usted mira la vida de Elías, registra 8 milagros. Esto es código revelacional, escuche. La vida de Elías registra 8 milagros, pero la vida de Eliseo registra 16 milagros. Eso es lo que hace un discípulo que se conecta correctamente con la autoridad en la casa. Lo que hizo su líder, lo duplica, lo multiplica, lo triplica y lo lleva más allá en el reino de Dios. Porque estamos hablando de una generación que tiene que multiplicar lo que Dios nos está dando. ¡Aleluya! Visión es determinante, termino. Apocalipsis capítulo 4. Dice la palabra que Juan oyó una voz. Sube. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál es la realidad de Juan? Juan estaba en una isla confinada, desierta, llamado Patmos, a muerte. Y el Rey de Gloria le dice, sube acá. ¿Qué nos está diciendo esto? Si te quedas acá, muy a lo natural, todo te va a hacer temblar la rodilla. ¿Cuál fue la palabra? Sube. Y él dice, al instante yo estaba en el Espíritu y vi. Visión en este tiempo es determinante. El cielo se te tiene que revelar. El Padre se te tiene que revelar, el Hijo se te tiene que revelar, las horas mundiales que vivimos, las instancias que vivimos, se te tienen que revelar para que tu corazón no sufra agitación. Al instante yo estaba en el Espíritu, cuando estaba en el Espíritu veo la visión, cuando veo la visión veo una puerta abierta. Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué nos está diciendo esto? Despega un poquito de la crisis que está viviendo el mundo hoy, sube tu espíritu, chequea al cielo, el Padre no se movió, el Hijo no se movió, el trono no se movió, su poder no se ha terminado, su gloria no se ha acabado, el cielo está en orden, y el reino gobierna sobre la tierra. Visión es determinante, hermano. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén.